Nosotros vamos a reflexionar en un tema titulado Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Y nos vamos a fundamentar en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, en el capítulo 12. Te invito a que se pueda ubicar en esta cita, Romanos capítulo 12. El ser humano tiene la necesidad de creer, ¿sí? Tiene la necesidad de depositar su confianza en alguien o en algo, ¿sí? Y eso lo hemos podido observar a lo largo de la historia humana, ¿sí? Desde el inicio de los tiempos, siempre el ser humano, hombre y mujer, tiene esa búsqueda, esa ansia de poder creer en alguien, depositar su confianza en alguien, de que alguien le provea aquello cuando está en el límite, considera que ya no es posible, ¿sí? Y si usted se asoma en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos cómo los pueblos han ido cayendo muchas veces en esta concepción dentro de su búsqueda de querer hacer lo que ellos consideran que una deidad quiere, y caen en la idolatría, ¿sí? Una y otra vez. Y esto, hermanos, a nosotros como parte del pueblo de Dios, no nos exenta de caer en este tipo de situaciones. Inclusive, hermanos, si usted sigue indagando en la Escritura, que ya lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida cristiana, podemos ver cómo en las mañanas en la escuela sabática estamos estudiando toda esta filosofía griega que está inmersa en nuestras vidas, ¿no? Cómo aquellos cuando querían navegar hacia una batalla, cuando querían emprender una excursión, o como le llaman los franceses, cuando van a explorar una expedición, ¿no? Siempre para tener buena suerte o tener la benevolencia de los dioses, iban a los oráculos, iban a aquellos profetas o profetisas y les decían: el Dios de las aguas te pide a tu hijo mayor o a tu hija mayor, ¿no? Y cómo ofrecían en sacrificio incluso a sus hijos mayores, ¿no? Y no solamente los pueblos paganos, sino los pueblos de Dios, el pueblo de Dios. Cuando Jefté regresa de batalla, hermanos, y dice, y le promete a Dios: y te voy a ofrecer el primero que salga a mi encuentro en las puertas de la ciudad. ¿Y quién salió, hermanos? Su hija. Y como ya había empeñado su palabra, sacrificó a su hija. ¿Y eso lo habrá pedido Dios, hermanos? En la comprensión del ser humano de querer agradar a Dios, desde su entendimiento, generalmente ya traemos a nuestra vida las enseñanzas de los pueblos en los cuales estamos inmersos, la cultura, ¿no? Y no solamente fue Jefté, hubo otros personajes con la misma situación, ¿no? Como el pueblo de Israel, cuando era asediado y cuando incluso estaba en paz, cuando ya estaba dividido el reino de Judá e Israel, sobre todo el de Israel, cómo caía en ese tipo de acciones y cómo aquellos como nosotros que ya conocíamos lo que Dios deseaba, podemos llegar a entregar a nuestros hijos a Moloc, a Baal. Pero no entregarlos de que haga su voluntad, no, sacrificarlos, hermanos. ¿Se acuerdan ese toro en el cual metían a la persona? Y cuando la persona gritaba, lo habían diseñado de una manera tal que el sonido del grito aquí sonaba como si estuviera haciendo la vaca moo, ¿no? ¿Cómo, hermanos? O cómo lanzaban a los hijos al fuego mientras había estruendo, danzas, címbalos resonantes, hermanos, para poder distraer el sufrimiento de esta criatura. Eso es el resultado de la búsqueda del ser humano por agradar a Dios, ¿sí? Muchas veces equivocada,
¿Por qué, hermanos? Porque hemos cometido el error de alejarnos de las Escrituras. El día de hoy quiero que nos ubiquemos en Romanos capítulo 12. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos pide. Pablo escribe esta carta para los hermanos de Roma. ¿Sí? Porque ya había algunos hermanos que ya habían creído, que estaban creyendo, pero que no estaban en su vida poniendo en práctica lo que ya habían conocido. Y vamos a verlo ahorita, hermanos. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice Pablo, les ruego, hermanos, por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Quizás en su escritura dice, por todas las misericordias que el Señor les ha mostrado. Por esas misericordias les ruego, hermanos, que entreguen su cuerpo a Dios. Pero ¿cómo entregarán su cuerpo? ¿Al fuego, hermanos? ¿O cómo? ¿A qué se referirá? Vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Verso 2. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí, hermanos? ¿Cuáles son esas costumbres de este mundo, hermanos? ¿Cuál es el producto, el fruto de la carne, hermanos? Aquello que no es del Espíritu. Envidias, ¿qué más? Odio, borracheras, competencias. Algo de lo cual yo nunca he estado del todo de acuerdo es que haya competencias en la iglesia. Porque es incentivar el que yo soy mejor que tú. Y en el pueblo de Dios no puede existir eso. ¿Sí? Las cosas de este mundo, hermanos. Dice, no las imiten. No las imiten. Porque dice el Señor, la voluntad de Dios para ustedes es buena, agradable, perfecta. ¿Sí? Lo que, hermanos, ¿en qué consiste nuestro sacrificio? Es nuestro ser, hermanos. Es nuestro ser vivo. Es usted mismo, en sus 5 sentidos, en su entendimiento, en su comprensión, en su conciencia. Usted completo es el sacrificio vivo, hermanos, ¿sí? Usted es el instrumento del servicio que le interesa a Dios, hermanos. A Dios no le interesan mucho las palabras que demos. A Dios muchas veces nosotros ponemos mucho énfasis en que todo salga perfecto. Y ahorita hablamos de lo que los pueblos han llegado a la idolatría y a hacer muchas aberraciones, ¿no? Con tal de agradar a Dios o a los dioses. Pero nosotros, hermanos, también podríamos estar cayendo en situaciones muy similares. Al solamente decir, bueno, desde nuestra comprensión, querer e intentar saber cómo es que Dios percibe las cosas. Bueno, a Dios le gusta que todo sea ordenado, según desde nuestra comprensión, por supuesto. Que todo sea bien afinado, que todo sea pulcro. Yo creo que es parte de, hermanos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Un ser íntegro, ¿no? Si yo dije que sí, que sea un hombre o una mujer que siempre dice que sí. Si digo que no, es no. Pero no a las tentaciones, hermanos. No al pecado. Es lo que el Señor pide de nosotros. No, como dicen por ahí, a medias tintas. Sí, yo puedo cantar bonito. Yo no soy muy buen orador, pero me esfuerzo, hermanos. Pero Dios no ve eso, hermanos. Es una parte muy ínfima.
Lo que a Dios le interesa es lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Cómo yo me relaciono con las personas. Cómo yo me relaciono con las chicas, con las mujeres, cuando no está mi esposa. Cómo usted se relaciona con sus clientes. Es lo que a Dios le interesa. Y es donde el Señor mide su adoración verdadera, hermano. Es donde el Señor mide si usted está haciendo un sacrificio vivo hacia Él. Lo que hacemos aquí, hermanos, es el resultado de lo que ya recibimos en la semana. ¿Sí? Si nada más nos enfrascamos a que cada 8 días venimos 2 horas a ofrecer lo que sabemos y lo que tenemos a Dios y entre semana nos olvidamos de Dios, pues no tenemos mucha esperanza que digamos, hermanos. ¿Sí? Entonces, lo que Dios espera es que nosotros, en nuestro ser completo, seamos ese instrumento de servicio para Dios. El sacrificio se describe como vivo. Aquí lo vimos en el verso 2. Agradable a Dios y santo. ¿Sí? Vivo en contraste a los sacrificios que hacía el pueblo. Aquí estamos hablando de un contexto ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Anteriormente los hermanos judíos llevaban un cabrito, un animalito que lo iban a sacrificar, ¿no? Entonces ese sacrificio, hermanos, era un animal que era asesinado para redimir las faltas del que llevaba el animal, ¿no? Era un sacrificio simbólico. ¿Sí? Dios no quiere que nos martiricemos. Dios quiere que le dediquemos todas nuestras fuerzas, ahora en este momento, en nuestro ser, para su servicio, hermanos. El sacrificio es santo por su naturaleza, hermanos, porque se aparta de lo que es del mundo, hermanos. Todo lo que ya enlistamos hace unos minutos, hace unos instantes, tenemos que erradicarlo en nuestra mente. Las envidias, los rencores, los odios, las competencias, la lascivia, todo aquello que nos aleje de ellos. ¿Sí? Tenemos, por la naturaleza de Dios, apartar esas influencias del mundo. ¿Sí? Y nuestros intereses deben estar dirigidos a agradar a Dios. Y es agradable a Dios, hermanos, porque esta consagración, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros ofrecemos, es para el cumplimiento del plan de Dios, ¿sí? Que se basa en la obra de Cristo y abarca el servicio y el culto de los redimidos. Bien, hermanos. Entonces, sigamos leyendo aquí en la Escritura, verso 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Verso 3, hermanos. Esto es bien importante. Debemos tener mucho cuidado en la manera en la cual nosotros vemos al prójimo, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado. ¿Qué vara le ponemos al prójimo? Porque a veces al prójimo le ponemos una vara tan alta que ni siquiera nosotros. ¿Sí? Al prójimo sí queremos que sea amable, perfecto, obediente, fiel, pero muchas veces nosotros no somos ni poquito de lo que esperamos del prójimo. Entonces aquí dice el Señor, dice Pablo, inspirado por Dios: hermanos, por esta autoridad, porque yo pude ver al Señor y recibí la autoridad, ¿sí? Les advierto que ninguno se cree mejor de lo que realmente es. De lo que realmente es. Gálatas 6, invito a que se pueda ubicar en Gálatas capítulo 6, 4 al 5.
En lugar de estar viendo qué hace y qué no hace el prójimo, vea lo que dice Gálatas, hermano. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Verso 5, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Sobre todo los que ya conocemos la palabra de Dios. Lo que yo haga o deje de hacer aquí en la iglesia no está determinado por los demás, hermanos. Así, usted en la labor que realiza no debe estar determinado o fundamentado en los hombres o en las mujeres que conocemos, sino en Dios, hermanos. ¿Sí? Cada quien cargará el peso de su propia responsabilidad, dice otra versión, ¿sí?, de la Escritura. Entonces, hermanos, regresemos a Romanos capítulo 12. Y aquí viene una comparación que hace Pablo de la iglesia, del pueblo de Dios. Verso 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo generosamente. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Bien, hermanos, Pablo habla a los hermanos de esta iglesia. Es muy probable que ya existieran algunas diferencias, ¿sí?, entre ellos. Y no había acuerdo, muy probablemente. Entonces dice, si tú eres profeta, habla con fe, ¿sí? Cada quien debe realizar la función que le corresponde de acuerdo al don que el Señor le ha dado. Pero también, hermanos, debemos tener cuidado de no caer en la pereza de no querer ejercer ese don. Porque todos recibimos por lo menos un regalo de Dios. Hay hermanos que me dicen, hermanos, que yo para allá enfrente, nada. A mí dígame qué voy a hacer, servicio. Explote el don que Dios le dio al servicio. Hay hermanos que les encanta recibir a personas en su hogar. Tienen una facilidad, sea la hora que sea, siempre están dispuestos. La hospitalidad, la fe. Hay hermanos que no los mueve nada, son un roble, hermanos, pase lo que pase. La oración, hay hermanos que luchan constantemente en oración por nosotros, hermanos. Y Pablo dice, cada quien en lo que el Señor le haya dotado, haga su función. ¿Sí? Seguimos leyendo. Verso 9, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con amor genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos para brindar hospitalidad. Bien, hermanos. Hasta aquí, hermanos, el Señor una y otra vez nos exhorta a trabajar en favor del prójimo. Pero algo aquí muy importante que menciona Pablo, no finjan amarse. Entonces, ¿qué sería el permiso para qué? Para no amarse, no saludarnos, no hablarnos, hermanos. ¿Es lo que Pablo nos quiere decir en esta carta, hermanos?
Dicen, no finjan amarse. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Ámense de verdad. Y no nos está sugiriendo, nos está indicando, ámense de verdad. Recordemos que el amor no es un sentimiento, no es una mariposita en el estómago. El amor es una decisión que yo tomo por amor al prójimo. A veces cuesta acercarnos a algunas personas, pero es donde nos negamos a nosotros mismos, hermanos, para romper ese sesgo, para romper ese bloque de hielo e intentar tener una relación. A veces hay respuesta, a veces no hay respuesta, hermanos. Pero Pablo y Dios nos dicen que nos amemos, que estemos amando al prójimo, que todo el tiempo estemos buscando tener un encuentro con el prójimo. Y no nada más con los que les caen bien, hermanos. No nada más con su familia, sino con todos. Es lo que indica Pablo en esta carta. Habrá momentos difíciles. Habrá momentos bien complicados, hermanos, de enfermedad, de necesidad, de pérdida. Y es muy hermoso, es muy rico encontrarse o ver hermanos de los cuales no esperábamos una llamada o un mensaje. Cuando a un servidor le dio COVID en el 2020 y tantos, que nos dio a varios, recibí el mensaje de un pastor que de un lugar distante, que yo pensé que le caía mal. Es que este hermano no le caigo bien. Siempre intento saludarlo y sí me saluda, pero se da la vuelta. Y no, y por más que intente, y por más que... Cuando me enfermé, hermanos, Paz Israel, soy el hermano tal para cual, estoy a tu servicio, acá lo que necesites, estoy aquí al pendiente. Estamos orando. El primerito que me mandó un mensaje cuando el sobrevedor informó que estaba enfermo, en ese momento. Y se siente muy bonito, hermanos. Y me di cuenta que, bueno, es parte de la personalidad del hermano. No es que yo le cayera mal, es su personalidad. Pero yo soy un poquito más de estar cerca de los hermanos, de las personas, pues es donde a veces lucho con los hermanos que no les gusta y es válido. Y está bien. Y tenemos entonces que aprender a convivir y aprender a amar dentro de esa diversidad de personalidades, que es lo que a veces tenemos que poner atención, hermanos. No es que los hermanos no nos quieran hablar o que les caigamos mal, sino que es parte de su personalidad. Y dentro de esas diferencias de personalidades, tenemos que aprender a convivir los unos con los otros. 14. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No piensen que lo saben todo. Pablo nos insta a pedir y a bendecir a aquel hermano, a aquella persona que nos ha hecho daño o que ha atentado de alguna manera contra nuestra integridad, ya sea física, moral, intelectual o espiritual. ¿Sí, hermanos? Pablo nos dice, ustedes bendíganlos. Quizás no se lo digamos en persona, pero Señor, bendícelo, ¿no? Señor, no sabe lo que hace, pero bendice a esta persona, bendice a este hermano. Y Señor, pon los medios para que en algún momento podamos ser amigos. Porque también a veces nos quedamos con eso, hermanos. No, pues no me llevo con el hermano o la hermana. El tiempo no resuelve nada, hermanos. El tiempo no resuelve nada. El tiempo agrava las cosas y las consolida más. Y al rato los problemas se convierten generacionales. Los problemas por un malentendido, una mala interpretación de una actitud o un mal saludo, hermanos,
cuando no limamos las asperezas, cuando no bendecimos, cuando no buscamos amar al prójimo, poco a poco se va haciendo una bola de nieve grande, grande. Los que estamos casados lo sabemos. Si no arreglamos un asunto en el momento, hermanos, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. ¿Sí o no, hermanos casados? ¿Sí o no, verdad que sí? Y llega el momento en que estalla la olla express y salen muchas cosas que se pudieron haber arreglado desde un inicio hace mucho tiempo. Y en el trato entre nosotros como hermanos, porque al final del día somos familia, hermanos, somos familia, porque nuestro Padre es Dios, ¿sí? Y estamos hermanados por la sangre de Cristo, es normal que haya diferencias. Es normal. Incluso, hermanos, es sano, porque esto nos insta a ejercitar una y otra vez el perdonar a nuestro prójimo y el tomar la decisión de amarlo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, ¿qué dicen las Escrituras, hermanos? Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal. ¿Cómo, hermanos? Haciendo el bien. Haciendo el bien, hermanos. ¿Usted considera que tiene enemigos? Como dice nuestro presidente, adversarios, porque no es lo mismo, ¿no? Enemigo sería algo como que muy difícil. Es que en el contexto en el cual fue escrita esta carta había persecución, había muerte, hermanos. Era un contexto muy crudo, un contexto muy difícil, ¿no? Por eso habla aquí de enemigos, ¿no? Pero nosotros, pues no sé, pues cada quien, ¿no? Pero yo creo que no tenemos enemigos, tenemos diferencias con las personas, ¿no? ¿O usted considera que su vecino es su enemigo? Aunque le haga la vida de cuadritos, aunque el pollo se pase a su terreno y se coma sus nopales, aunque la mascota del vecino se meta a hacer sus necesidades, por decir un ejemplo, ¿no? O porque le echa la basura en la mañana a su espacio. ¿Ya se convierte en su enemigo, hermano? ¿Se convierte en su adversario? Tampoco, hermano. Es su prójimo, que no ha alcanzado a comprender que debe vivir en armonía con usted, hermano. Pero usted debe ayudar a esa persona a que él entienda y aprenda lo que es vivir en paz y en armonía. Primeramente, hermanos, saludando, buenos días. Porque a veces nos da este sentimiento de que es que me las va a pagar, pero no puedo porque soy un hijo de Dios. Pero pues, no le hablo. ¿Y qué provocamos con no hablarle, hermanos? ¿Solucionamos los problemas? ¿Creamos paz? La ausencia de conflicto no necesariamente es paz. El shalom que nosotros estamos motivados a crear no es la ausencia de conflictos, sino pacificar los momentos de conflicto, hermanos, ¿sí? El crear momentos de armonía. Si usted sabe que el vecino tiene niños, lléguele con dulces para los niños. Lléguele con un juguetito para sus niños. Lléguele con un saludo. Buenos días, vecino. A veces se sacan de onda, ¿no? Dicen los chavos. Yo ya no soy tan chavo. ¿Cómo limar las asperezas con el prójimo que tiene aquí en el santuario? Espero que no haya diferencias entre ustedes, pero puede que sí. Repito, es normal. Pero ¿cómo usted trabaja en ese sentido? Estamos nosotros por entrar a un año administrativo, a un nuevo sistema administrativo,
donde se espera que la iglesia sea una iglesia, ¿qué, hermanos? Renovada, ¿no? Podría ser renovada en el eslogan, en el logotipo, en los colores. Y pudiéramos llevárnosla así, hermanos. Si somos una iglesia renovada, sí, pues, todo en el membrete de los documentos oficiales, hasta abajo iglesia renovada. Pero en la esencia, hermanos, en la vida cotidiana de la congregación, de la comunidad entre ustedes, si no alcanzamos a comprender lo que Pablo dice a los hermanos de Roma, pues no vamos a llegar lejos, hermanos. Se los dice un hermano que posiblemente ya no esté con ustedes. Posiblemente no vamos a llegar lejos si no alcanzamos a comprender lo que Pablo dice a los hermanos de Roma, lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Somos un cuerpo, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Y esto lo encontramos en Efesios 1:23. Usted puede leerlo en casa, quien le gusta anotar. Efesios 1:23, en Efesios 4, del 11 al 16, porque todo cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las partes, por las coyunturas, reciben crecimiento para ir identificándose en amor. Palabras más, palabras menos, ¿no? Colosenses 1:18, 1:24, Colosenses 2:19. Pablo una y otra vez habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia, como un cuerpo, hermanos, humano. ¿Qué haría mi cuerpo sin manos? ¿Podría tomar un instrumento? ¿Un objeto? No podría. ¿Qué haría mi cuerpo sin el dedo gordo de mi pie? Andaría con un poquito de dificultad, pero andaría. Pero ya le costaría al resto del cuerpo caminar. ¿Qué haría el cuerpo sin cabeza? Pues no vive, hermanos. Todos, hermanos, cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función que usted cumple? Hermano, no lo sé. Bien, intégrese al trabajo. En el trabajo va a ir usted descubriendo cuál es su don, hermanos. Repito, se los dije hace algunas semanas, no existe ningún examen de dones. Bueno, sí les existen, pero no dan certeza, hermanos. La única manera certera de saber cuál es mi don, hermanos, es trabajando. Bueno, aquí ya lo intenté y como que me costó. Ahora lo voy a intentar acá, lo voy a intentar acá. Oye, yo quiero dirigir, pero no tengo muy buena voz, pero no tengo una voz afinada, pero sí tengo una buena dicción. Ok, yo voy a ser el que narre todos los hechos históricos de la iglesia. Escuché a un jovencito en el culto de adolescentes, que estábamos orando, la voz de locutor, hermanos. ¿Sí? Y es un jovencito que no habla ni pigo, que le da pena hablar. Pero en su expresión y en su dicción, hermanos, es oro puro este joven. ¿Sí? Como narrador, como lector, hermanos. Tiene una voz hermosa. No está aquí en este momento. Pero así todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un don, tenemos una habilidad. Lo que Pablo nos pide es que ninguno se sienta superior al otro. El ojo puede decir, yo soy superior porque veo. ¿Sí? Pero el oído dice, pues si pues puedes ver, pero sin mí no puedes escuchar. Ok, pero sin mí no pueden hacer nada, no pueden tocar, dice la mano. Entonces, Pablo dice que debemos negarnos a nosotros mismos en nuestro egoísmo, egocentrismo, para que juntos en armonía trabajemos en pro del Evangelio. Decíamos en los varones, ¿cómo vamos a invitar a alguien? Traerlos para acá, si solamente los vamos a traer a sufrir. ¿Sí? A sufrir entre las discordias que a veces hay. ¿Por qué esas expresiones, hermanos? Porque es muy probable que haga falta trabajar eso en cada uno de nosotros. Hagamos propia, hermanos, la palabra que Pablo expresa a los hermanos de Roma. Le invito a que en casa vuelva a leer una y otra vez este capítulo 12 de Pablo. ¿Sí? Y que usted haga propia esta palabra para su vida. Ahorita en este breve tiempo es muy corto, hermanos, 35, 40 minutos. Uno quisiera externar muchas cosas. Yo le decía a los hermanos, tengo 13 hojas que escribí.
pero que en 40 minutos no me alcanza para expresar todo lo que quiero decir. Pero hermanos, deseo en el Señor que alcancemos esta conciencia de querer hacer la voluntad de Dios, negándonos a nosotros mismos. ¿Por quién? Por amor a Dios primeramente. Sí, por amor a Dios, y ese amor a Dios nos va a llevar a amar al prójimo y amarnos también a nosotros mismos. Pues hermanos, que Dios les bendiga y deseo que el Señor nos dé paz.